la economía debe ser regulada por el Estado para dar los bienes generales a la sociedad. Bajo esta premisa, la Constitución peruana de 1979 incorporó un capítulo económico que se basa en este principio alemán, que es de la economía social de mercado, y se establecen un conjunto de principios. Pero lo que ocurre en la práctica es que la economía peruana no era una economía desregulada. El primer gran indicador que muestra esto es que el Perú tenía 214 empresas públicas que causaban un déficit presupuestal. La Constitución estableció los principios, pero no estableció los límites a la intervención del Estado. Es por eso que en 1990 la economía peruana llegó a 2 millones de porcentaje de inflación. Es la tercera inflación más severa de la historia mundial. ¿Qué había ocurrido? Una constitución que establecía principios no había podido poner límites a los operadores políticos. De esta amarga experiencia, el Congreso Constituyente elaboró la Constitución del 93, cuyo capítulo económico es quizás uno de los capítulos más importantes y que ha generado precisamente eso, la estabilidad económica en el país. ¿En qué se basa este modelo? En 8 principios que vamos a enumerarlos brevemente. Si nos pueden ayudar, por favor, con el PPT, les agradecería. El constituyente de 1993, siguiente lámina, estableció 8 principios. El primer principio: las relaciones económicas en el Perú se basan en una economía social de mercado. Tan importante es este principio que el Tribunal Constitucional ha señalado que esto forma parte de la identidad constitucional peruana, de tal forma que al lado de la dignidad y la igualdad se ha establecido como inmodificable la economía social de mercado. Esto está sustentado en la sentencia del Tribunal Constitucional, cuyo expediente es 050 del año 2004. Y allí se establece que un principio inmodificable, irreformable del modelo constitucional peruano es la economía social de mercado, que establece que el dinamismo lo da la economía y el Estado regula para distribuir mejor los recursos y excedentes que esta economía produce. El segundo principio es que la iniciativa privada es libre. ¿Qué cosa quiere decir esto en términos económicos? Que el dinamismo de la economía lo da la empresa privada, no el orden estatal. El orden estatal regula, pero las relaciones monetarias, financieras, la activan, la dinamizan la empresa privada, cuya iniciativa es límite y no acepta más límites que los dados por la Constitución. Dentro de estos criterios se establece la libertad de empresa, de tal forma que los peruanos en general podemos libremente, sin cortapisas, sin límites, generar emprendimientos, ideas vinculadas a la empresa, a formas de comercialización y también a generar industrias. Por ejemplo, el día de hoy, de las industrias que más se capitalizan son las industrias informáticas. Y entonces el Estado peruano les ha dado libertad para que dentro de la ley, cualquier peruano pueda ejercer sus libertades industriales, de trabajo, de comercio o empresariales. Este es un principio importante porque coloca a la asociación empresarial como un factor dinámico y bienvenido en la economía peruana. El cuarto principio es el principio de la libre competencia.
La libre competencia implica que exista la mayor concurrencia de ofertantes ante los demandantes, que es la sociedad, que requiere saber ponderar y ubicar su demanda. A la mayor libertad de competencia, obviamente va a mejorar el precio. Y es por eso que se han puesto y dado facilidades para que todos puedan incorporarse a la economía de mercado y evitar lo que Hernando de Soto y el otro sendero señaló, que sea que hacer 200, o sea, eso impedía. Además, se demostró en el otro sendero que poner una carretilla de venta de molientes podría costar en el Perú, estamos hablando de los años 80, podría costar en el Perú 7.000 soles por todos los trámites que había que hacer, por todas las gestiones administrativas que había que hacer, por las gestiones sanitarias que había que hacer, cuando el negocio propiamente costaba 4.000 soles. O sea, la carretilla con todos los accesorios costaba 4.000 soles. Pero inscribirla, formalizarla, registrarla, costaba el doble. Entonces, esto era un contrasentido a los principios económicos. Por eso se establece la libertad de empresa de un lado y de otro lado la libre competencia. En la libre competencia deben concurrir los chicos, los medianos, los grandes, los nacionales, los transnacionales también. O sea, la economía debe dinamizarse y generar factores de concurrencia al mercado económico. Y el Estado lo que tiene que hacer es regular y no sobreregular como lo permitía la Constitución del 79. Pero a su vez también la Constitución vigente establece que en las relaciones económicas existe una asimetría. ¿Qué cosa quiere decir una asimetría económica? Que hay factores económicos básicos y factores económicos grandes. Hay una microempresa, una empresa familiar, pero también existen compañías transnacionales muy grandes, cuyo capital es muy alto. Entonces, en esta asimetría, lo que el Estado debe regular es que nadie abuse de una posición de dominio, que nadie por canales de distribución excluya, obvie a otros participantes de la economía. Y se ha establecido ya criterios para evitar la posición de dominio en un mercado relativamente pequeño si comparamos con otros mercados del mundo. El mercado peruano es un mercado relativamente pequeño y ese mercado pequeño necesita pues que el Estado vigile y proteja la libre competencia, evitando en cualquier extremo la formación de monopolios, la formación de carteles, la formación de concertación de precios. Indecopi se ha pronunciado reiteradamente en concertación de precios de huevos, por ejemplo, en concertación de precios de gasolineras, para evitar que el consumidor, que el usuario sea perjudicado en esta relación económica. Debe entenderse que la economía social de mercado implica que el Estado tiene que actuar, pero tiene que actuar en los puntos pertinentes de sus competencias. El Estado no debe tener empresas, no debería tener empresas en términos generales, cuando el privado puede hacerlo. Pero el Estado debe actuar para garantizar que los precios sean adecuados, que los precios formen parte de la relación entre la oferta y la demanda, libre. Pero el Estado no debe distorsionar el precio. Y el precio se distorsiona
cuando hay formas monopólicas, pactos que atentan contra el precio de mercado. Entonces, la libre competencia debe garantizar este tema. El quinto principio de nuestro modelo económico es la libertad contractual. Dentro de la ley, todos podemos pactar. Existe libertad contractual, pero ¿se ha garantizado históricamente la libertad contractual en el Perú? Lamentablemente no. Y muchas veces la inversión privada y la inversión internacional ha sido sometido a sobreregulaciones y a excesos que ha cometido el Estado y los gobiernos peruanos en algunos casos. Y entonces acá se ha establecido la libertad contractual, los agentes económicos dentro de la ley pueden pactar, pueden asociarse, pueden fusionarse. El capital extranjero es bienvenido, sometido a la Constitución y a la ley. Y por lo tanto, ningún gobierno puede interferir en esa relación contractual que se hace entre privados o también que se hace en el marco internacional entre privados los contratos ley. Y se establece que estos contratos hechos legalmente son inmodificables por parte del Estado. El Estado no tiene por qué intervenir en estas relaciones contractuales legítimas. Por eso se establece un criterio de seguridad jurídica y seguridad financiera a través de los contratos ley. El Estado debe tener mínima intervención en el albedrío de los particulares. Los particulares tienen derecho a pactar, tienen derecho a contractuar. El Estado debe tener una intervención reguladora, facilitadora. Y en este abanico de principios, también tenemos que referirnos al pluralismo económico. El pluralismo económico significa que todos puedan concurrir a los actos económicos. La microempresa, la pequeña empresa, la empresa mediana, la gran empresa, la transnacional, deben concurrir. El Estado debe minimizar su participación en la esfera económica por tres razones. Uno, porque carece de recursos. El Estado no tiene los recursos necesarios para intervenir en actividades económicas. En segundo lugar, porque el Estado tiende a distorsionar el precio en prejuicio del usuario y de los contribuyentes. Y en tercer lugar, porque haría mal el Estado de abusar de su posición de dominio en algunas áreas para competir con otras empresas privadas que arriesgan e invierten su capital. Entonces, el Estado debe ser subsidiario en materia económica. Esto quiere decir que el Estado interviene allí donde el privado no puede llegar, allí donde el privado no puede, por diversas razones logísticas, el privado no puede intervenir. Entonces, solo en ese caso, de manera excepcional y autorizado por ley del Congreso, el Estado puede intervenir a través de una modalidad empresarial. Pero esto no es la regla, esto es la excepción al modelo económico. Entonces, pluralismo económico, la mayor libertad de concurrencia de actores económicos. El Estado solo actúa de manera subsidiaria y autorizado por ley. En séptimo lugar, se ha establecido la igualdad jurídica para las inversiones. No hay nacionalismo económico, no hay proteccionismo económico. Si alguien quiere poner, si un peruano quiere poner una farmacia, bienvenido. Si un extranjero quiere poner una farmacia, bienvenido.
los dos son tratados con la misma norma y con la misma regulación. En los aspectos económicos, lo que promueve el Estado es la mayor concurrencia para que el precio sea en beneficio de los usuarios. Pero el Estado no puede poner exoneraciones, beneficios para el nacional, porque el nacionalismo económico ha demostrado que no es bueno para el precio objetivo del mercado, sino tiende a distorsionarlo gravemente en prejuicio de los usuarios en primer lugar y en prejuicio de los contribuyentes en segundo lugar. Y este mismo modelo ha establecido como principio la defensa de los usuarios y los consumidores. Esto es un tema muy importante y acá creo que hay que ponerle, la sociedad debe poner énfasis en la necesidad de tener usuarios informados, usuarios alertas, usuarios apoyados por el Estado para poder hacer que nadie abuse de posiciones de dominio, que nadie abuse de la publicidad, que nadie distorsione la publicidad y sean publicidades engañosas en prejuicio de los usuarios. Por ejemplo, el día de hoy en el Perú existen 30 millones de peruanos y existen 40 millones de teléfonos celulares. Y en buena hora. Pero esos teléfonos celulares los usan niños. Y el niño, por su corta edad, por su falta de conocimiento, a veces es inducido a cometer errores. Entonces, el Estado tiene que jugar un papel aquí en defensa de los usuarios que benefician a una empresa de telecomunicaciones, pero a veces esta empresa abusa de esa posición contra aquellos usuarios que carecen de conocimientos jurídicos, que carecen, por ejemplo, un niño, un adolescente carece de la información que a veces los adultos ya por nuestra propia experiencia económica poseemos. Entonces, el Estado juega un papel importante a través de sus reguladoras y sus entes para proteger a los usuarios y a los consumidores. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. Tenemos el papel trascendente que cumple el Indecopi, ¿no? Que debe promover la competencia y ser el ente que fortalezca las denuncias contra aquellas empresas, aquellas compañías que abusan del derecho o abusan de su posición de dominio. Entonces, hay un ente regulador, por eso existe, por ejemplo, en cada restaurante el libro de quejas, de tal manera que los consumidores que vamos a consumir, vamos a almorzar, vamos a consumir bienes en ese restaurante, tengamos derecho. Nosotros somos factor determinante para el éxito empresarial. El consumidor es factor determinante, no es factor subsidiario. El capital es importante para la inversión empresarial, pero el que determina el éxito de una empresa es el usuario y el consumidor. Por eso no se puede explicar empresa sin consumidor. El consumidor es un factor importante. El Estado debe proteger dentro de la ley a las empresas, física y jurídicamente. Por ejemplo, que nadie las incendie. Pero a su vez hay que proteger al consumidor, que nadie abuse de falsas ofertas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha establecido en relación a los derechos del consumidor que este tiene que tener una información veraz, auténtica, pertinente para la toma de sus decisiones. Se ofertan el kilo de huevos, se oferta el kilo de arroz, se oferta el kilo de azúcar, se ofertan gaseosas, correcto. Tienes que informar cuántas unidades hay, cuántas unidades pones en oferta, porque ¿de qué vale una oferta importante cuando solamente voy a vender 50 gaseosas? Esa sería una publicidad engañosa, manipuladora
de la necesidad del consumidor. Y entonces el Indecopi tiene un papel importante que cumplir en relación a la protección de los derechos del usuario y del consumidor. Y también existen reguladoras especializadas como Oxitel para los servicios públicos de telecomunicaciones que el día de hoy son tan importantes para la vida de todos nosotros. Entonces, el modelo económico ha establecido un sujeto valioso para la economía social de mercado. El empresario es importante y el empresario que cumpla con la ley, que pague sus impuestos, debe ser protegido y respetado. Pero el consumidor, cuando va y compra una gaseosa, cuando el consumidor va y compra un chocolate, está activando el modelo económico y merece ser informado y protegido pertinentemente. También creo yo que el constituyente, cuando le dio autonomía a la Defensoría del Pueblo, estableció un criterio valioso, que la Defensoría del Pueblo también tenga competencias en relación a los consumidores. ¿Por qué? Porque la Defensoría del Pueblo tiene que ver con poblaciones vulnerables, tiene que ver con poblaciones originarias y muchas veces se cometen abusos más allá del orden urbano, ¿no? Y en sitios muy alejados se pueden cometer abusos. Entonces la Defensoría, que es una Defensoría especializada, un Ombudsman especializado, puede cumplir un papel no solamente en derechos culturales, sino también en estos derechos del consumidor de poblaciones vulnerables que puedan ser afectados por una economía que no tenga límites y regulación. Siguiente lámina, por favor. El Tribunal Constitucional ha establecido un conjunto de derechos para información veraz. El tema de los octógonos, el tema de los semáforos, el tema de qué galleta me hace bien y qué yogur me perjudica. Eso es un tema de información que se practica en todos los países desarrollados del mundo. ¿Tengo derecho a vender galletas? Sí. ¿Tengo derecho a vender gaseosas? Sí. Pero el derecho del consumidor vinculado a su salud es que ese consumidor debe estar bien informado en relación al consumo, si eso le hace bien o potencialmente lo puede afectar. Aquí el Estado debe cumplir un papel importante. El Estado debe ser el que contribuya a que todos los bienes informen pertinentemente de sus bondades, de sus límites, de su caducidad. Es importante la información. En segundo lugar, es importante la seguridad de los consumidores. Por ejemplo, la Unión Europea ha prohibido muchos juguetes de origen chino, porque estos juguetes no están adecuadamente clasificados para los niños. Y esto ha producido daños en la salud y incluso ha producido la muerte de algunos niños. Es por eso que la Unión Europea ha regulado que estos productos tienen que tener una identificación correcta en el idioma pertinente, de manera muy visible, cuáles son las contraindicaciones que pueden tener juguetes para niños. Eso tiene que estar muy bien regulado, porque si las edades no están clasificadas adecuadamente, yo a un infante podría darle un juguete para un adolescente y el infante se podría hacer daño por la irresponsabilidad de no haber señalado cuáles son los límites. Un tercer derecho es el albedrío, que con la información, con la seguridad, demos capacidad al consumidor para acceder a los bienes que consideren pertinentes. La capacidad de elección, que significa que exista la mayor oferta posible, no disminuir la oferta. Nosotros tenemos problemas
en el tema del transporte aéreo, por ejemplo. ¿No? Uno cuando viaja a otros países dice, ¿cómo en este país los pasajes son más baratos? ¿Por qué en nuestros países no ocurre eso? Eso tiene que ver con restricciones que existen, técnicas, logísticas, para la mayor concurrencia de líneas aéreas. Necesitamos la mayor concurrencia de líneas aéreas para que la elección sea holística, general.